Imagina una era lejana, donde los gigantes vagaban por la tierra, sus presencias imponentes simbolizando un poder inigualable e inspirando temor. Visualiza un tiempo en el que ejércitos de hombres marchaban con gigantes entre sus filas, y las personas comunes no solo los observaban con miedo, sino también con un profundo sentido de admiración y fascinación. Ahora, piensa en un período en el que esos seres gigantescos caminaban entre nosotros, sus vidas entrelazadas con las nuestras, sus historias no solo como cuentos antiguos, sino como capítulos fundamentales en la historia de la humanidad, grabados para siempre en los registros del tiempo. Goliat, un nombre que evoca fuerza e intimidación, es solo el comienzo de esta saga. Su historia, registrada en 1 Samuel 17, describe una guerra tan colosal que hasta los corazones más valientes de los hombres temblaban ante ella. Sin embargo, envuelta en las brumas de la historia, está la saga de sus hermanos gigantes, que son figuras tan intrigantes como misteriosas. Muchas personas desconocen que Goliat no estaba solo. Él tenía hermanos que, al explorar los anales del tiempo, revelan una narrativa que trasciende la figura de Goliat, el filisteo de Gat. La armadura de Goliat era un testimonio de su fuerza, pesando tanto como un hombre, y su lanza era como la trave de un tejedor en tamaño y peso. No obstante, más allá de su destreza física, existía una línea de gigantes, cada uno con su propia historia, cada uno representando un capítulo en las crónicas de las legendarias batallas de David. Estos gigantes, parientes de Goliat, emergen de las escrituras sagradas, desafiando nuestra comprensión del mundo antiguo y sus habitantes. ¿Serían ellos Nefilim, descendientes de ángeles y humanos, como algunos especulan, o simplemente hombres de estatura extraordinaria, descendientes de una línea perdida en el tiempo? Acompáñame mientras viajamos a través de las páginas de 2 Samuel y 1 Crónicas, explorando las vidas y muertes de estas figuras enigmáticas. Desentrañemos las secuencias de sus orígenes y cuestionemos las suposiciones sobre sus identidades, comenzando por Goliat, el filisteo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 2 al 7, se narra el contexto en el que Saúl y los hombres de Israel estaban posicionados en el valle de Elá, preparados para el combate contra los filisteos. Los filisteos estaban posicionados en una montaña de un lado, mientras que Israel ocupaba la montaña del otro lado, con un valle entre ellos. En este escenario surge un campeón del campamento de los filisteos llamado Goliat, cuyas características físicas se describen con detalles impresionantes. Medía 6 codos y un palmo de altura, lo que equivale a cerca de 2,90 metros. Goliat usaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una cota de malla cuyos anillos pesaban cerca de 57 kilos. Además, poseía grebas de bronce en sus piernas y empuñaba una lanza de hierro con un mango tan grueso como la trave de un tejedor, cuya cabeza pesaba cerca de 7 kilos de hierro. Adicionalmente, estaba protegido por un escudero. A lo largo de la historia registrada en la Biblia, los filisteos son frecuentemente mencionados como adversarios de los israelitas, y esta enemistad es especialmente evidente durante el reinado del rey Saúl, quien enfrentó a los filisteos en diversas ocasiones. Uno de estos encuentros notables se detalla en la historia de Goliat, el gigante filisteo. El papel de un campeón en un ejército en aquella época era crucial y altamente respetado. Estos campeones no eran solo guerreros habilidosos, sino también símbolos de fuerza y honor del ejército, seleccionados por sus habilidades extraordinarias de combate, coraje y astucia táctica. Representaban más que solo destreza militar, encarnaban el espíritu y la valentía de toda la tropa. At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. My
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El papel de estos campeones era defender el honor y los intereses de sus ejércitos, frecuentemente participando en combates individuales para resolver disputas, determinar el resultado de conflictos o decidir el destino de los prisioneros. Goliat, según la narrativa bíblica, era uno de estos campeones del ejército filisteo. Su presencia en el campo de batalla no solo representaba una amenaza física debido a su tamaño y fuerza impresionantes, sino también una amenaza psicológica, personificando el poder y la determinación de los filisteos. Su desafío a los israelitas y el subsiguiente encuentro con David son momentos cruciales que ilustran la importancia de estos campeones en la historia militar antigua. Goliat era un filisteo de la ciudad de Gat, y los ciudadanos de Gat eran llamados hititas. Goliat se menciona como un guerrero en 2 Samuel 21:19, donde se describe que medía más de 2,70 metros de altura. Esto nos da una idea de cuán imponente era la estatura de Goliat, considerando que en 2009 Sultan Kösen fue identificado como el hombre más alto del mundo por el Guinness World Records, midiendo cerca de 2,51 metros de altura. Por lo tanto, incluso el hombre más alto registrado en la historia reciente no se compararía en altura con Goliat. Además de su estatura imponente, Goliat era un guerrero experimentado con defensas aparentemente intransponibles. Su armadura de bronce, incluyendo casco y cota de malla, pesaba cerca de 57 kilos, otorgándole una defensa casi impenetrable. Además, Goliat utilizaba grebas de bronce para proteger sus piernas y empuñaba una lanza de bronce maciza, cuyo mango era tan pesado como la trave de un tejedor, mientras que la punta de la lanza pesaba alrededor de 6,8 kilogramos. Un portador de escudo lo acompañaba cargando un gran escudo para desviar las flechas enemigas. Esta configuración presentaba un desafío intimidante para los soldados israelitas. El papel del portador de escudo era crucial para frustrar los ataques contra Goliat, y aunque una flecha pudiera penetrar esta primera línea de defensa, la armadura personal de Goliat proporcionaba una capa adicional de protección. Su imponente estatura y su armadura fortificada lo convertían en un oponente aterrador, aumentando el sentimiento de imposibilidad entre las filas israelitas. El miedo entre los israelitas se intensificó cuando Goliat lanzó un desafío en 1 Samuel 17:8. Propuso un acuerdo. Si un israelita lograba derrotarlo, los filisteos se convertirían en sus siervos, pero si él prevalecía, los israelitas servirían a los filisteos. Esta proposición, junto con la tarea aparentemente insuperable de derrotar a Goliat, paralizó al ejército israelita de miedo, llevando a un período de inacción de 40 días, durante los cuales incluso el rey Saúl retrocedió con aprensión. La historia toma un giro con la llegada de David, un joven pastor que, a pesar de su juventud e inaptitud para el servicio militar, se sintió profundamente ofendido por el desacato de Goliat al Dios de los israelitas. Motivado por su fe, David se ofreció para enfrentar a Goliat. Inicialmente, Saúl estaba escéptico debido a la juventud de David, pero la narrativa de las experiencias de David defendiendo sus ovejas de los depredadores convenció a Saúl de su capacidad. La confianza de David provenía de su fe en Dios en lugar de fuerza militar convencional. En el enfrentamiento subsiguiente, David, armado solo con una honda y una piedra, se enfrentó a Goliat, quien estaba equipado con una espada, lanza y escudo. La inquebrantable confianza de David en Dios lo llevó a la victoria. Declarando que luchaba en nombre del Señor de los ejércitos de Israel, David utilizó su honda para alcanzar a Goliat, dejándolo incapacitado, y, aprovechando el momento, usó la espada de Goliat para matarlo. La derrota de su campeón
hizo que el ejército filisteo huyera en desorden, llevando a su derrota a manos de los israelitas. En conclusión, aunque los israelitas realmente se encogieron de miedo ante Goliat, fue la fe de David en Dios lo que permitió la victoria sobre el gigante filisteo. Esta historia épica es un testimonio de la importancia de la fe y la determinación para superar desafíos aparentemente insuperables, capacitando a David para superar al gigante y asegurar la victoria para los israelitas, demostrando el poder de la fe sobre el miedo y la fuerza. Ahora que tenemos un contexto sobre Goliat, lo que puede sorprender a muchas personas es que Goliat tenía hermanos. Goliat no era el único gigante en la tierra de los filisteos. Tenía hermanos con físicos igualmente impresionantes. Según la información proporcionada en las Escrituras, Goliat tenía 4 parientes que compartían su físico y fuerza. Aunque hay cierto debate sobre la relación de Goliat con estos individuos, sabemos que todos estaban biológicamente relacionados con Goliat. Los poderosos hombres de David finalmente mataron a todos los descendientes de Goliat, según se registra en 2 Samuel 21:15-22 y 1 Crónicas 24:8. En 1 Crónicas 24:8 se relata que, tras una guerra en Geser contra los filisteos, Abisai hirió a uno de los hijos del gigante y sus descendientes fueron abatidos. Además, Elán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, en otra guerra en Geser. También en Gat, un hombre de gran estatura, descendiente de Rafa, fue muerto por Jonatán, hijo de Simei, hermano de David. Todos estos descendientes de Rafa, hermano de Goliat, fueron derrotados a manos de David y sus hombres. En 2 Samuel 21:15-17 se menciona a Isbi-Benobe, uno de los hijos de los gigantes, que desafió a Israel durante el reinado de David. Hubo encuentros con estos parientes de Goliat que parecen haber buscado venganza por la derrota de Goliat. La Biblia describe a Isbi-Benobe con una lanza que pesaba aproximadamente 3,4 kilogramos y su intención de matar a David. Sin embargo, la intervención divina a través de Abisai, uno de los poderosos hombres de David, llevó a la derrota y muerte de Isbi-Benobe, quien es descrito como uno de los hijos de Goliat. Otro pariente de Goliat mencionado en las Escrituras es Saf, quien fue muerto por Cusá, el rusita, durante una batalla con los filisteos en Gat, según se relata en 2 Samuel 21:18. Este encuentro ilustra aún más los conflictos continuos entre los israelitas y los filisteos, especialmente involucrando a los descendientes de Goliat. El último pariente de Goliat mencionado en la Biblia se encuentra en 2 Samuel 21:22, describiendo una batalla en Gat que involucró a un gigante de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, una característica física única que lo distinguía de los demás. Estos relatos destacan la presencia de una línea de gigantes asociados a Goliat y sus consecuentes interacciones con los israelitas a lo largo de las narrativas bíblicas. Este individuo, también un descendiente de Goliat, fue derrotado por Jonatán, el sobrino de David. Estos relatos destacan el tema continuo de conflicto entre los israelitas y los filisteos y resaltan las figuras notables que desempeñaron papeles significativos en estas batallas históricas. La identidad de Goliat y sus hermanos plantea una pregunta intrigante. ¿Eran nefilim? Este tema ha sido objeto de mucho debate y especulación. Algunos han sugerido que eran parte de los nefilim postdiluvianos. Sin embargo, esta interpretación puede no alinearse con el texto bíblico, ya que no hay mención explícita en las Escrituras de que Goliat y sus parientes fueran nefilim. Las evidencias bíblicas apuntan más a la origen y verdadera identidad de Goliat y sus hermanos. Los filisteos, de los cuales Goliat descendía, están históricamente ligados a los anaquitas de Gat. La ciudad natal de Goliat era conocida como una fortaleza de los anaquitas. Por lo tanto, es más plausible considerar a Goliat y sus hermanos como refaitas, no nefilim. Esta afirmación se apoya en el hecho de que los parientes de Goliat se mencionan como provenientes de Rafa de Gat, 2 Samuel 21:16, sugiriendo que Goliat mismo era un refaíta. Además, la existencia de gigantes
no es exclusiva de la línea filistea, ni sus orígenes se atribuyen universalmente a la unión de ángeles y humanos, como se sugiere en algunas interpretaciones de los Nefilim. Por ejemplo, Deuteronomio 3:11 habla de Og, rey de Basán, que también era un gigante. Su cama se describe como hecha de hierro, midiendo 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Sin embargo, Og no se identifica como un Nefilim en las Escrituras. Aunque la Biblia no categoriza a Goliat y su familia como Nefilim, su tamaño y fuerza formidables son innegables y sus características físicas extraordinarias pueden haber llevado a algunos a percibirlos como similares a los Nefilim del pasado. En tiempos modernos, tales gigantes descritos en estos relatos bíblicos no se conocen por existir. Estas referencias bíblicas a Goliat y sus parientes destacan la naturaleza diversa y extraordinaria de la creación de Dios, según se registra en la Biblia. En cuanto a la cuestión de si existen Nefilim en la actualidad, Génesis 6:1-4 describe el origen de los Nefilim. Estos versículos narran que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas. Esta unión resultó en el nacimiento de Nefilim, descritos como hombres valientes de renombre. Los Nefilim se mencionan brevemente en Génesis y han fascinado a estudiosos y teólogos, especialmente en su representación en la literatura apocalíptica, como el libro de Enoc. En Génesis 6:4, los Nefilim se describen como valientes que existieron en la antigüedad, hombres de renombre. Esta descripción los retrata como seres de gran estatura y fuerza, contribuyendo a su naturaleza enigmática. El origen de los Nefilim ha sido tema de considerable debate, y una interpretación predominante propone que eran fruto de uniones entre los hijos de Dios, entendidos como ángeles caídos, y las hijas de los hombres, mujeres descendientes de Adán. Según esta perspectiva, los ángeles caídos, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas, resultando en el nacimiento de los Nefilim, que serían una especie de híbrido de naturaleza humana y angelical. Sin embargo, la identidad de los Nefilim no está exenta de controversias. Aunque la visión predominante apoya la idea de cruce entre seres espirituales y humanos, algunos argumentan que tales uniones son improbables. Una perspectiva alternativa sugiere que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres eran de la línea impía de Caín. Sin embargo, esta visión lucha por explicar convincentemente el tamaño y la naturaleza extraordinaria de los Nefilim, que parecen exceder las características humanas normales. Dadas incluso las características extraordinarias atribuidas a los Nefilim, su representación como seres sobrenaturales mantiene una fuerte presencia en las interpretaciones bíblicas y teológicas. El misterio en torno a los Nefilim continúa intrigando y generando discusiones en el estudio de las Escrituras con un peso considerable. Esto lleva a muchos estudiosos a apoyar la interpretación de los Nefilim como productos de uniones entre ángeles y humanos. Esta perspectiva se alinea con las atribuciones hechas a ellos y mantiene consistencia con los temas sobrenaturales predominantes en la narrativa bíblica. Génesis 4:25-26 relata el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, después de la muerte de Abel. Al explorar temas bíblicos, surge frecuentemente la cuestión de si existen descendientes de los Nefilim en el mundo actual. Esta pregunta se basa en la referencia a los Nefilim en Génesis 6:4, donde se observa que existieron tanto antes como después del diluvio. La pregunta central es cómo los Nefilim podrían haber sobrevivido al diluvio, especialmente dado el claro pronunciamiento bíblico de que solo la familia de Noé fue salvada. La teología del diluvio, tal como se describe en Génesis, sugiere que la tierra fue purificada de la maldad predominante y solo la familia de Noé fue elegida para repoblar y restaurar la rectitud. La idea de que existen descendientes de los Nefilim en el mundo actual no encuentra un apoyo sustancial en las evidencias bíblicas y el contexto teológico.
Las referencias postdiluvianas a seres gigantes no están directamente relacionadas con los Nefilim, y la narrativa bíblica no sugiere una continuidad de la línea de los Nefilim más allá del diluvio. Sin embargo, vemos menciones a los Nefilim en Números 13, 32, 33, cuando los espías de Israel informan sobre la tierra de Canaán. Estas menciones parecen contradecir la idea de que todos los Nefilim murieron en el diluvio, ya que se describen como existentes después de ese evento. Existen dos escuelas de pensamiento en relación con la reaparición de los Nefilim después del diluvio. La primera sugiere que los Nefilim mencionados en Números son de otro grupo de ángeles que vinieron a la tierra después del diluvio y cometieron el mismo pecado de los ángeles en Génesis 6. Sin embargo, esto es solo una teoría, ya que no hay registro en la Biblia de que hubo de hecho un segundo grupo de ángeles que cometió el mismo pecado. Otra propuesta es que los Nefilim pudieron haber evolucionado para convertirse en un término que denota específicamente guerreros gigantes.